Hola, muy buenos días. Muy buenas tardes, perdón. Hola, muy buenas tardes. David, ¿tú eres parte de los panelistas de hoy? Sí, así es. Yo voy a estar haciendo la moderación como parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Qué bueno, bienvenido, un gusto. Mi nombre es Natalie y yo soy una acompañante de parte del equipo organizador. Ok, te agradezco mucho si por favor pudieras hacer la presentación de los docentes que van a participar, porque no tengo los nombres en este momento, ¿listo? Dale, en realidad yo tampoco. Vamos a Ah, ok. esperar que ellos se presenten. Buenas tardes. No sé si María y Felipe González son panelistas de la tarde o son estudiantes. Parece que Buenas son estudiantes. tardes. No, Buenas tardes. yo soy estudiante. Gracias. Buenas tardes, también soy estudiante. Se están conectando, bienvenidos al Foro de Ciencias Agropecuarias. Si está algún panelista, algún docente, por favor, que alce la mano o encienda su cámara, por favor. Bueno, entonces agradecemos a los participantes que nos esperen un segundito, que están entrando en la sala de espera más personas y ya damos inicio al foro. De La Salle. De la Universidad de La Salle, vale, bienvenido. ¿Tenemos alguna otra persona que esté en la sala que vaya a ser panelista en el foro de hoy? Bueno, no. ¿Les parece si esperamos 2 minuticos más? ¿O arrancamos? Perfecto. David. Esperemos 2 minuticos, está bien. Listo, Cristian. Perfecto. Victoria, ¿eres uno de los panelistas? Buenas tardes. John, ya tenemos entonces a John y a Sí. Laura. Perdona, es que no te escuché. ¿Me hiciste alguna pregunta, perdón? Sí, eres parte de los panelistas de la tarde. Así Listo, es. Sí, bienvenida, gracias. Y nada, David, entonces yo creo que arranquemos con nuestro foro de ciencias agropecuarias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al Foro de Ciencias Agropecuarias. Nos están acompañando en esta tarde el profesor John Cristian Fernández de la Universidad de La Salle. Profe John, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Un placer verlo y un saludo especial para todos. Mil gracias, profe John Cristian. Nos acompaña también la profesora Laura Victoria Anzoátegui. Por favor, profesora, ¿se quiere presentar e indicarnos de qué universidad proviene? muy buenas tardes para todos, sí señor. Represento el programa de Ingeniería Agrícola de la Fundación Universitaria San Gil, Unisangil. Ok, mil gracias por su participación. Me presento ante todos también. Mi nombre es David Romero Valencia. Soy zootecnista perteneciente a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En esta tarde, pues estamos presentes para el foro que tiene como objetivo discutir un poco acerca de las ciencias agropecuarias como opción de estudio para los estudiantes que nos acompañan en esta tarde en el foro. Aparte de las preguntas que se han venido trabajando normalmente en el foro, sobre la cual le voy a pedir a los participantes en el foro, les voy a formular algunas de esas preguntas y nos den una respuesta muy rápida, porque pues es, digamos, la estructura que se está manejando dentro del Unifest. También he preparado unas preguntas de fondo para que veamos la manera de introducir un poco más a los estudiantes y comentarles cuál es la posibilidad o la ventaja que pudieran tener de cara a que estudien estos programas de sector agropecuario. Entonces, como se dan cuenta, nos acompañan ingeniería agrícola, ingeniería agronómica y de la parte zootécnica. Si me es permitido, también les daré algunos comentarios acerca de las preguntas que iremos a manejar en esta tarde. Entonces, sin más preámbulo, si me permiten, un momento, quisiera preguntarle al profe John Cristian Fernández de la Universidad de La Salle, desde su experiencia tanto académica como laboral, ¿siente que hay un perfil para estudiar alguna carrera en esa área de conocimiento, en la parte de ingeniería agronómica? ¿Es necesario tener algunas habilidades, competencias o gustos o intereses específicos para poder estudiar ingeniería agronómica? Adelante, profe Cristian. Gracias, profesor David. Sí, definitivamente hay una palabra que resume todo lo que puede, en mi concepto, requerir una persona que está interesada en estudiar
profesión de las ciencias agrarias y es justamente la pasión, ¿no? La pasión por el campo, el gusto por lo que se hace, la pasión por la ruralidad, entendida esta no solamente por, yo qué sé, por las plantas o los animales, sino entendiendo que la ruralidad es multiescalar, multidimensional, que implica el contacto con las personas, el contacto con la naturaleza, lo biológico, lo animal, lo vegetal y lo económico incluso. Entonces, hay una serie de factores que pueden enamorar a una persona desde las ciencias agrarias y por supuesto, pues hay que tener en cuenta que no se sesga solo a una parte, ¿no? Entonces, creo que la palabra clave ahí es pasión. Mil gracias, profe Cristian, por su respuesta. Laura, le voy a formular una pregunta que no está incluida dentro de las que se elaboraron en el FEST. Es una pregunta que me parece muy pertinente que los estudiantes comprendan de cara a lo que implica para las Naciones Unidas, lo que significa estudiar carreras del término agropecuario. Entonces, la FAO considera que la agricultura es el medio más eficaz para reducir la pobreza. Incluso se considera que es 4 veces más eficaz en términos de reducción de pobreza que otros sectores de la economía. Desde el sector que usted representa, ¿qué opina con respecto a esta consideración que tiene la FAO? Muchas gracias, profe. Sí, justamente desarrollamos un webinar internacional sobre seguridad alimentaria y COVID-19. Creo que esta coyuntura actual que a nosotros a todos nos está afectando, nos hizo ver un panorama más claro de la importancia que tiene el ejercicio de nuestras áreas, de nuestras profesiones en esa seguridad alimentaria. Cuando se vieron esos impactos de falta de provisión de alimentos porque no había forma de transporte, se colapsó por un momento este tema de los alimentos, se generó esa alerta y la alta pertinencia que tenemos todas estas áreas en el sector agropecuario, esa relevancia y esa necesidad de capacitación de todas las personas, de todos nuestros productores y en especial a esos jóvenes que están en esa proyección buscando como esos horizontes de hacia dónde poder ejercer un perfil que tenga una necesidad inmediata en el ejercicio y en la realidad. Entonces creo que eso nos ha ayudado a ver que más que solo una profesión, somos esos actores esenciales que ayudamos a garantizar que los alimentos lleguen a cada una de las canastas familiares y que, claro, lo desarrollemos con sostenibilidad, ¿no? Eso es también algo que debemos velar todos dentro de nuestras profesiones. Mil gracias por su respuesta, Laura. Efectivamente, si se me permite, voy a comentar también un poco sobre el tema. Justamente por el tema de la pandemia se pudo observar que el único sector de la economía que no detuvo su funcionamiento a nivel mundial fueron los negocios agropecuarios. Entonces es importante que los estudiantes que nos están observando en este momento comprendan que los sectores agropecuarios efectivamente son muy positivos en el término de reducción de la pobreza, si se tiene en cuenta que la gente tiene que consumir alimentos todos los días y un mínimo de 3 veces, cosa que no sucede en todos los países, valga la aclaración. Entonces, desde este punto de vista, un futuro promisorio para un estudiante que quiere ingresar a carreras del sector agropecuario se vislumbra ampliamente en la medida en que se tiene que haber una dedicación absoluta al tema de la producción de alimentos. Y esa producción de alimentos necesariamente es un factor que mueve la economía. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos dentro de los estudiantes que asisten y los estudiantes que vendrán a futuro, gente que quiera participar de los programas agropecuarios, no solo para la generación de alimentos, sino también para la generación de riqueza, porque definitivamente es la producción de alimentos los que en este momento están generando más riqueza que incluso otros campos de desarrollo tecnológico. Muy bien. Entonces, voy a proceder a la siguiente pregunta. Esta pregunta es para el profe John Cristian Fernández. Profe Cristian,
El Banco Mundial considera que la segunda razón para estudiar carreras agropecuarias es porque la agricultura puede ser una mina de oro para los emprendedores. Justamente en tiempos en que el emprendimiento se está volviendo una palabra muy recurrente para los jóvenes. ¿Cree usted que se pueden desarrollar proyectos de emprendimiento agropecuario que impulsen la economía y reduzcan la pobreza? Profe Cristian, tiene que encender el micrófono. Gracias. Ya, aló, qué pena con ustedes, un problema técnico. Sí, bueno, frente a su pregunta, profesor David, efectivamente hay un gran potencial emprendedor en el campo. Creería yo, y en línea con lo que usted dijo hace un momento, que el campo visto como una posibilidad de generación de riqueza, pues es muy eficiente. De hecho, y poniéndole un poco el tema de números a lo que usted nos indica, pues el PIB del sector agropecuario fue el único de muchos sectores el año pasado que estuvo en positivo, bajito pero en positivo. Sí, otros sectores estuvieron en rojo, -6, -10% de crecimiento. El PIB agropecuario pues alcanzó el 3%. Eso no es bueno, pero es lo menos malo que se pudo tener en el país y en muchas regiones del mundo. Esto nos habla claramente que si bien hay muchos retos en el sector agropecuario para emprender, también es cierto que es un sector tremendamente, si se quiere, robusto, resiliente frente a todos estos avatares de la globalidad y de la actualidad que nos afectan. El COVID, como lo decía la doctora Laura, nos hizo darnos cuenta que tenemos que cambiar nuestros estilos de producción, nuestros estilos de interacción económica, y esto abrió una brecha inmensa para los emprendedores. Muchas personas que perdieron sus trabajos en las ciudades no sabían qué hacer. ¿Sí? En el campo realmente, en regiones como la Orinoquía, por ejemplo, el impacto, si bien fue negativo, claro que sí, no fue tan negativo como en otras latitudes, incluso como en otros departamentos de Colombia. La razón, de una u otra forma, producimos lo que nos comemos, entre comillas. Si vemos un plato de comida, fácilmente nosotros podemos decir, oiga, comemos el plátano, comemos la yuca, el maíz, la carne, el arroz, tenemos todo esto. Entonces eso hace que sea robusto, ¿sí? Y en Casanare esto es especialmente importante. Ayer en la Comisión Regional de Competitividad se decía una cosa que es muy cierta, ¿sí? Casanare está siendo visto por el país como la despensa agrícola y ya no es un tema de a 10 años o de 20 años, es un tema de ahora, ¿sí? Entonces, tenemos ahí la posibilidad de emprender en el campo, por supuesto que sí. Y no es un tema que se deba ver solo como oligopolio, solo como los grandes cultivos. Hay muchos pequeños aspectos y grandes aspectos medios en los cuales se puede emprender, porque el campo no es solo el cultivo o no solo de la cría de animales, es desde muchos aspectos, y los profesionales en el sector agrícola no están solamente entrenados en las universidades para hacer el cultivo. Hay muchos aspectos que tienen que enriquecer este proceso desde la tecnología, desde el liderazgo, desde la sociología, desde muchos aspectos, desde la técnica, desde lo tecnológico, que permiten justamente enriquecer el sector. Entonces, quien esté interesado en una carrera del campo, pues debe verlo así, ¿no? No como, venga, me voy a cultivar y ya, sino hay una empresa, hay unos nichos de mercado impresionantes que se nos pueden abrir. Hace unos 8 años más o menos, el departamento de Casanare dependía en un 73% del petróleo. Hoy en día dependemos de un 37% y se generó una brecha gigantesca para otros sectores de la economía, incluyendo, por ejemplo, el turismo, ¿sí? Pero, ¿qué tiene que ver el turismo con las carreras que estamos hablando hoy? Pues todo, ¿sí? Tenemos el agroturismo. Es de hecho un sector bien atractivo. Lo que se habla muchas veces de los cantos de vaquería, eso tiene que ver con esto porque es cultura, es sociología y todo eso atraviesa de forma transversal lo que estamos hablando. Entonces, sí,
Hay un nicho impresionante para los emprendedores, para los que les gusta ser líderes, para los que les gusta hacer redes comerciales. Los temas de la intermediación están siendo muy cuestionados actualmente porque ahora se quiere generar como las redes entre los productores, entre los compradores, pero esas redes falta que se establezcan, ¿sí? Está también en la posibilidad en el sector de generación de proyectos. Todo en este momento se está moviendo por postulación de proyectos, por evaluación de proyectos. Los profesionales de las ciencias agrarias están siendo entrenados justamente para esto, porque en el campus así se están moviendo las cosas. El sector financiero se está moviendo en esa misma línea, profesor David. El presidente de Finagro nos hablaba hace unos cuantos días de unas líneas de crédito muy interesantes. Una que se me viene a la mente ahora es justamente una para mujeres que son formadas en estas áreas y para las cuales el interés para los préstamos es del 0%, ¿no? Pues ya de ahí para adelante pues no se le puede pedir más. Entonces, qué bueno pensar justamente en el emprendimiento, en la capacidad de desarrollo que tiene Casanare, particularmente hablando, y cómo podemos nosotros proyectar eso a futuro. No solamente para venderle al vecino, al del departamento o a Bogotá, que es nuestro principal comprador, sino, ¿por qué no pensar en exportar? Entonces, ahí se nos abre un mundo de posibilidades impresionantes. Profe Cristian, muchas gracias por sus palabras. Realmente es un tema que es muy apasionante y que nos va a dar para hablar muchísimo más. Tengo entendido que dentro de este grupo está también el profesor Guillermo Vázquez, que nos escucha desde la ciudad de Medellín. Profesor, muy buenas tardes. Quiero formularle la misma pregunta, profe, porque me parece que este tema lo debemos discutir los docentes que estamos en este momento acá. Entonces, profe, el Banco Mundial considera que la segunda razón para estudiar carreras agropecuarias es porque la agricultura puede ser una mina de oro para los emprendedores. ¿Cree usted que se pueden desarrollar proyectos de emprendimiento agropecuario que impulsen la economía y reduzcan la pobreza? Encienda su micrófono, profe, por favor. Buenas tardes para todos. Cordial saludo, en este caso desde la ciudad de Medellín, donde me encuentro. Soy Guillermo Vázquez, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia de la sede de Medellín. Un cordial saludo para todos ustedes, profesores, para los estudiantes, y gracias por la invitación a este foro que me parece muy interesante para hablar de un tema tan importante como es el sector agrario. Comienzo por ahí. No hablo del sector agropecuario en el sentido de que sea solo lo agronómico y lo pecuario, sino lo agrario en el amplio contexto, en lo que abarca todo el mundo de la ruralidad, aunque no toda la ruralidad es agraria, pero que abarca una buena parte de la ruralidad, tanto en materia agronómica como en materia pecuaria, como en materia agrícola, que es lo que tiene que ver con la tecnificación de tierras, la adecuación de tierras, los riegos y los drenajes, y todo lo que es la tecnología aplicada al campo, la ingeniería tecnológica aplicada al campo, pero también, y muy importante, el mundo forestal. El mundo forestal, el mundo de la conservación de recursos naturales, el mundo de la producción de madera y demás. Un contexto breve, si me lo permite, es tan amable, es muy breve, es lo siguiente. Colombia es un país que tiene una inmensa diversidad de suelos, edáfica decimos nosotros, de climas, de paisajes y también de culturas. Entonces Colombia, en su posición intertropical, ecuatorial, está pues llamado a ser, o tiene, mejor dicho, unos recursos naturales y unas posibilidades inmensas por esa amplia variedad de climas, de suelos, de paisajes, etcétera, etcétera. Eso nos hace un país inmensamente, con un potencial inmenso. Sin embargo, Colombia importa en la actualidad 14 millones de toneladas de alimentos. Y esa es un poco una tragedia para el campo. Entonces, pero claro, también puede ser una tragedia, pero también es un reto. Y ese es el reto de los jóvenes de hoy. Colombia, hacia el año 2070, o sea, dentro de 50 años, va a tener cerca de 80 millones de habitantes. Hoy somos 50. Y ese es un reto que hay para la juventud,
para los estudiantes que nos están escuchando, para mirar hacia el horizonte el inmenso potencial que tiene desarrollar, y voy a la pregunta, proyectos innovadores agrarios en sentido general. Es decir, está todo el mundo abierto, todo el espacio abierto, todas las posibilidades abiertas. Hay una productividad propia que podemos hacer para sustituir ese inmenso volumen de importaciones de alimentos. Claro, no son solo alimentos, y aquí viene un frente muy importante, son también fibras, son también aceites, es biocombustible. Biocombustible tiene el más amplio horizonte de ser desarrollado, y bueno, las tierras de la Orinoquía, justamente el Casanare, tiene pues una participación brutal que hacer allí, inmensa, quiero decir, que hacer allí. Y por último, o sea que un muchacho que se meta, un muchacho de 20 años, de 18 años, que se meta aquí a una carrera del sector agrario, ingeniería agronómica, zootecnia, ingeniería agrícola, ingeniería agroindustrial, ingeniería forestal, tiene entonces un mundo en perspectiva muy amplio, muy llamativo, muy retador. Y eso se maneja a distintas escalas. Desde pequeñas innovaciones que se hagan en fincas hasta grandes procesos agroindustriales. Es decir, hay toda una gama de escalas en la que se puede desarrollar todo eso. Termino diciendo lo siguiente. Las carreras del agro tradicionalmente se miran como carreras muy esforzadas, como estar en el campo aguantando inclemencias del tiempo, como una cosa que tiene que ver con dificultades en las carreteras, en los ríos, el sol inclemente. Bueno, el profesor John Christian dijo la palabra clave. Esto es de pasión, esto es de interés. Pero esas carreras que tienen de pronto esa mirada de dificultad, de no sé qué, que es el campo, es todo lo contrario, es una pasión inmensa, trabajar en el campo, estar en contacto en el día a día con los cultivos, con los hatos ganaderos, con las montañas, con los ríos, con los campesinos, es una cosa supremamente agradable. Y la buena noticia, todos la sabemos ya, es que al campo le llegó la tecnología, le llegaron los drones, le llegó el internet de las cosas, les llegó la planificación de operaciones, etcétera, etcétera. Hoy en día, y en perspectiva, es un lujo trabajar en el campo, no solo por lo que uno recibe, digamos, de bienestar, de sentirse bien en la naturaleza y con la gente y bueno, con tantas cosas, sino porque es altamente tecnológica. Entonces, respondiendo a su pregunta, de pronto fui un poco extenso, quiero decir que sí, que existe un inmenso espacio para ganar, y los jóvenes de hoy tienen un futuro muy retador. Tenemos 70 millones de habitantes a la vista de 80 millones de habitantes a la vista de 20, 30 años, y tenemos todo el mundo abierto y toda la tecnología para desarrollarlo. Muchas gracias. Profesor Guillermo, no sabe cuánto agradezco sus palabras. Creo que es bastante enriquecedor lo que estamos escuchando en la tarde de hoy, más de cara a los estudiantes que tienen el interés de vincularse con las carreras agropecuarias. Se han tocado unos temas que son muy pertinentes y que es importante que se tenga en cuenta que hay una proyección de mercado, hay una proyección de ingresos económicos que vislumbran un potencial futuro muy interesante para los integrantes o los que quieran ser integrantes del sector agropecuario. Laura Victoria, yo creo que su merced está que se habla también, pero le voy a cambiar la pregunta, porque aparte del emprendimiento hay otros temas que también son muy, muy importantes que tenemos que tener acá, y ya el profesor Guillermo nos alcanzó a endulzar un poco sobre el asunto. Yo quiero saber, Laura, teniendo en cuenta lo que dicen las Naciones Unidas, el potencial de desarrollo es enorme en la parte de tecnologías de la información y la comunicación cuando se aplican como innovaciones agropecuarias. ¿Considera usted que existe un potencial para que más jóvenes impulsen el desarrollo tecnológico de la agricultura colombiana? Sí, absolutamente. Hoy en día hablamos de agricultura de precisión y creo que con eso ya tenemos un amplio espectro de lo que estoy hablando. No solamente es un tractor con un sensor, es todo lo que esto implica, es hablar de
sistemas de información geográfica, es hablar de fotointerpretación, es hablar de drones, es hablar de, para estos jóvenes que como ya todos conocemos, millennials, que están más familiarizados con estas nuevas tecnologías, están más inquietos y eso uno lo percibe cuando estamos en los colegios, cuando estamos con nuestros estudiantes que recién van ingresando, es esa expectativa de cómo ha ido cambiando la forma de producción en el campo, que ha sido paulatina, sí, que ha sido también de una lucha porque tal vez en nuestro sector todavía necesitamos más ese respaldo para poder hacer ese nivel de tecnificación y ser competitivos frente a otros países, pero que con lo que tenemos estamos dando un avance bastante interesante y que los jóvenes se están motivando hacia esa área. La agricultura de precisión, de hecho, ni siquiera vendría a ser reciente, sino más bien está tomando una fuerza al ir implementándose con otros sistemas. Es esa transversalidad que tenemos dentro de las ingenierías, donde todos, el electrónico, el de sistemas, todos aportamos en pro de generar unos beneficios. En la parte de post cosecha, también tenemos un espectro bastante amplio por abordar, desde la temática de transporte, de generar un valor agregado, de mirar cómo hacemos esa transformación de nuestros productos una vez que digamos, con toda esa dedicación y ese ahínco que hacemos ese seguimiento de nuestros cultivos, hacemos buenos riegos, hacemos las excelentes adecuaciones, es qué se nos viene después de que ya el producto está cosechado. ¿Cómo vamos a transformarlo? ¿Cómo vamos a generar ese valor agregado y generar esa mayor competitividad? Y creo que ahí los jóvenes ya han visto esa opción. Hace poco veía en estos programas de aquí en Colombia de unos jóvenes de colegios mostrando cómo desde su finca, que pensaría uno, no, pero es pequeño, ¿qué puedo hacer algo desde mi finca? Se unen y empiezan a pensar a llevar el producto directamente a mi consumidor final, que empecemos a eliminar ciertas partes de esa cadena de, ¿cómo decirlo?, del soporte que se da y que realmente el consumidor final pueda gozar del beneficio tanto del producto como de un buen precio. Entonces, todas esas son, digamos, brechas que hemos estado teniendo y que aún podemos seguir optimizando el proceso. Entonces, claro que sí, para los jóvenes hay todavía un espectro bastante amplio para aportar. Laura, mil gracias por su respuesta. Si se me permite, como representante del sector agropecuario que soy, más de la parte de producción pecuaria, estas dos preguntas que se acaban de realizar y que se acaban de discutir ampliamente por nuestros panelistas merecen una respuesta también desde el punto de vista de producción animal. Y resulta que en la actualidad, y bien lo decía el profesor Guillermo, nosotros aún, tristemente, aún seguimos atrasados en muchos temas que tienen que ver con la producción agrícola y con la producción pecuaria, más en la producción pecuaria. Entonces, hoy, ¿con qué nos encontramos? ¿A qué mundo nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a las fincas robotizadas. Nos estamos enfrentando a las fincas que están en unos procesos de avance en los temas de industrialización para la producción. Entonces ya tenemos, por ejemplo, incluso aquí en Colombia ya se empiezan a ver las fincas que están dedicadas a los ordeños de ganado bovino o incluso de ganado caprino, que cuentan con unos sistemas de alta tecnología en donde se está llevando milimétricamente la producción de cada animal desde un computador. Es decir, ya no es el ganadero que nosotros veíamos anteriormente y que todavía lo seguimos viendo, porque aún hay esa resistencia a avanzar, a encontrar mayores niveles de tecnificación, a aceptar los nuevos emprendimientos. Entonces ahora encontramos ganaderos que llevan el control absoluto de las finanzas de su finca, del manejo productivo de la finca, lo llevan desde un computador. Y en esto los que están encargados de dar ese avance tecnológico bastante grande son nuestros jóvenes, los que quieren ingresar a ser parte de este mundo agropecuario. Pero hay que tener una base de conocimiento sólido. Y eso es una cosa que nosotros en este momento carecemos dentro de los sectores, dentro de la gente que está produciendo, carecemos de gente que tenga una base de conocimiento que sepa
cómo se tiene que hacer el manejo técnico y tecnológico de un cultivo, cómo se tiene que hacer el manejo técnico y tecnológico de un animal de producción. Pero sobre todo, y lo más importante, es cómo llevar las cuentas, porque finalmente estamos en un negocio. Y este negocio tiene que dar márgenes de utilidad. Nosotros no vamos a entrar a trabajar en un sector en donde estamos produciendo leche para vender leche. Muy bien lo dijo Laura hace un momento y también lo mencionó el profesor Guillermo, es decir, todos nuestros panelistas lo han mencionado en algún momento, cuando nos dicen que nosotros ya desde la finca tenemos que entrar a hacer procesos de transformación de los productos. Es la única manera de poder ganar lo justo. Entonces ya no tenemos que pensar en que salimos con la cantina de leche a venderla a la puerta de la finca, sino tenemos que pensar en que vamos a sacar la mantequilla con el nombre de la finca. O vamos a sacar los productos, el yogur, el kumis, el queso y todos los productos que vayamos a sacar ya tienen que ir con nombre de finca porque ya no vamos a competir dentro de un mercado muy grande, sino que tenemos que ver la manera de reducir las distancias para poder ganar mucho más con nuestros productos. A pesar de que en el mundo estamos ahorita enfrentados a los procesos de internacionalización de los productos, hay un tema que es bastante difícil de manejar por costos y es el viaje de los alimentos desde un sitio a otro, lo cual incrementa sus costos y va en contra de la calidad de los productos locales. Entonces es súper importante que los que vayan a ingresar en este momento o posteriormente a ser parte de los programas agropecuarios empiecen a tener unos desarrollos tecnológicos para que veamos esos procesos de modernización de las empresas agropecuarias. Y evidentemente la mejora de la calidad de vida de las personas que están involucradas alrededor del negocio agropecuario, que no solo son los profesionales, sino las familias y los trabajadores, los futuros trabajadores que van a estar vinculados a esos procesos. Bien. La siguiente pregunta quiero formulársela al profe John Cristian Fernández y es una pregunta que tienen acá para el Unifest en términos de la preocupación que existe por parte de los estudiantes que van a salir, que van a graduarse próximamente y la elección de qué estudiar. Hay un desconocimiento de los campos de acción. Entonces, ¿cuáles son los campos de acción en los que se podría desempeñar un egresado de las carreras de las cuales estamos trabajando en este foro esta tarde? Profe Cristian, tiene el micrófono apagado. Muchas gracias, profe David. Un saludo, antes que todo, un saludo muy especial al profesor Guillermo. Me acuerdo tanto de un encuentro en el que coincidimos en la sede Arauca de la Universidad Nacional. Muy interesante la discusión con él. Bueno, les cuento que los rangos de acción de una persona que trabaja en el campo, pues son muchísimo. Primero que todo, Colombia es un país rural. Esto implica entonces que tenemos grandes oportunidades por el hecho físico de que Colombia está migrando, no solo es un país rural, sino que está migrando hacia las zonas rurales. Ahora es un poco más común escuchar las personas neorurales, que son estas personas que se cansaron de la ciudad y están girando su vida en torno al campo y sobre todo porque ya hay internet. Entonces no hay de pronto esa atracción por el relacionamiento con las demás personas, por estar en grandes multitudes y todo este tipo de cosas ya está tomando otro sentido. Esto entonces permite que haya una serie de oportunidades en dos sectores grandes, en el público y en el privado. En el público particularmente hay una serie de áreas en las cuales el profesional en el sector agrícola puede estar vinculado. La primera área que me parece importante es el liderazgo social y político de las regiones. Porque, claro, todos pensamos en el presidente, en los alcaldes, en los gobernadores, pero realmente esos liderazgos que llevan a acciones concretas en las comunidades lo hacen los líderes que son queridos por sus comunidades
por ser profesionales, por ayudarle a su comunidad, por estar cercanos a su comunidad, y el profesional en el sector agrario lo hace así. Sí, entonces es el primer punto. Y de ahí para adelante, pues como servidor público en muchos escenarios. En el sector privado, el primer sector es básicamente, ya lo dijimos, el del emprendimiento. Hay una gran oportunidad para el emprendimiento. En el de la empleabilidad en el sector agropecuario es bastante buena. Estábamos hablando esta mañana justamente de promedios que están alrededor del 80-90% de empleabilidad, lo cual pues para otras profesiones pues es bastante buena. Y nuestros egresados, por ejemplo, un alto porcentaje, alrededor de un 65%, no solamente tienen tal vez algún tipo de empleo, sino que además tienen su emprendimiento, tienen doble fuente de ingreso. Esto es muy importante porque digamos que el paradigma está cambiando en términos de no solo pensar en una pensión, sino que estamos pensando justamente en algo más allá. Tenemos también la posibilidad de trabajar en ciencia. Todos tenemos tal vez la visión de que un científico es esta persona por allá medio, no sé, despelucada con bata blanca, pero realmente la ciencia actualmente es uno de los principales generadores de riqueza en el mundo. ¿Sí? Y lo vimos claramente, un ejemplo claro que vimos fue en esta pandemia, cuando empezamos todos a ver la pandemia, pues ya fue más nos demoramos en ver la pandemia que en las empresas de biotecnología en empezar a generar el proceso de generación de vacunas. Y eso se convirtió en un gran negocio realmente, que ahorita está pues bajo la lupa de muchas cosas, pero claramente la ciencia acá se puso de manifiesto como un generador de riqueza. Y la persona que trabaja en el campo, pues puede ser un científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesita, entre otras en Colombia, la ciencia que es igual a la generación de conocimiento nuevo, pues definitivamente está muy escasa. Necesita gente que genere conocimiento, pero conocimiento pertinente. Y acá es muy interesante el hecho de trabajar en ciencias agrarias, porque el conocimiento que se genera es sobre los procesos productivos, es decir, sobre temas que van a mejorar lo que ya están dando. Y esto implica entonces entre comillas, una potencial rápida transferencia de tecnología, a diferencia de pronto de otras áreas que el tema es mucho más largo. Entonces, en resumen, podemos trabajar en el sector público, en el sector privado en muchísimos aspectos y hago un paréntesis especial en la ciencia, que es bien necesaria para un país como Colombia. Profe Cristian, Gracias, mil profe gracias David. por su aporte. Profe Guillermo, quisiera formularle la siguiente pregunta, también elaborada por parte del UNIFEST. Preguntan mucho los estudiantes si debe haber algún criterio sobre el cual ellos puedan escoger la ciudad en la cual realizarán sus estudios universitarios. ¿Qué oportunidades o qué beneficios pueden encontrar teniendo en cuenta la ciudad en donde irán a estudiar? Profe Guillermo, su micrófono está apagado. Profe Guillermo, ¿nos escucha? Tiene el micrófono apagado, profe. Parece que no le funciona el micrófono, Bueno, profe. ok. Entonces, Laura, por favor, ¿nos puedes colaborar con esa respuesta? Claro que sí. ¿Me la podrías repetir, por favor? Ok, mira, los estudiantes muestran alguna preocupación sobre qué ciudad es la que les pudiera ayudar a ellos o cuál sería la ciudad más indicada para realizar sus estudios universitarios. ¿Tú consideras que pueden haber oportunidades o beneficios teniendo en cuenta si el estudiante se traslada de una ciudad a otra para estudiar?
Mira, y eso lo hablamos con tanto estudiantes de colegio como los mismos universitarios. Pienso que cuando estamos en una región donde indistinto del departamento tenemos ese sector agropecuario, no necesariamente tiene que ligarse a un desplazamiento de la persona o del interesado en ir y buscar alguna expectativa en otro lugar. De hecho, mi invitación sería que más bien inicialmente validen que programas que están acreditados, ¿cierto? Les brindan esas expectativas que ellos tienen respecto a lo que quieren ejercer ya como profesionales, porque en sí todos, y aquí tengo que hacer esa revisión que nosotros hacemos con las renovaciones de registro y demás, todos los programas a nivel Colombia tenemos que regirnos por unos principios, ¿cierto? Y tener en común unos ejes temáticos y tener nuestros contenidos programáticos. No es que de pronto hoy quise colocar tantas asignaturas y entonces una con una mayor intensidad que otras. No, debo hacer una revisión a nivel nacional y enmarcarme dentro de unos roles que ya están definidos ante el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, si lo viéramos desde la perspectiva académica, desde la perspectiva para aquellos que yo entiendo prefieren mantenerse en su región porque es aquí porque es donde ellos se proyectan a desarrollarse, es hacerles la invitación a que lo realicen y que revisen esas universidades, porque hay muchas universidades que les pueden ofertar esos programas que pueden ser de su interés y que no necesariamente tendría uno que desplazarse a otro lugar para poder buscar una profundización en cierta área, a menos que de pronto en la región en la que él está buscando no haya la oferta académica que quizás sea de su interés, ¿no? Sería la única razón. Pero por lo demás, si están, invitarlo a que la revise, a que haga un comparativo. Hoy en día todas las instituciones de educación superior tenemos nuestras páginas, ¿cierto? Nuestros micrositios abiertos al público para que ellos comparen, revisen los perfiles y puedan verificar, hombre, realmente el perfil se acopla y no necesariamente debo estar en otra ciudad para poderlo ejercer. Esa es la reflexión. Gracias. Laura, mil gracias por sus palabras. En atención a la misma pregunta, quiero comentar que realmente el trasladarse o no de una ciudad es, digamos que una decisión que el estudiante toma de título personal. Realmente hoy en casi todas las ciudades del país encontramos casi todos los programas académicos. Incluso encontramos casi una oferta de universidades de gran calidad que también es bastante amplia entre universidades públicas y universidades privadas. También es importante resaltar que en la actualidad muchas universidades cuentan con programas de educación a distancia, en la cual usted no tiene que salir de su ciudad, sino que directamente estando en su ciudad puede vincularse con un programa académico de su interés y lo único que requeriría eventualmente es un sistema computacional muy bueno con conexión a internet para poder trabajar su programa académico de interés. Entonces, más que un interés en trasladarse de ciudad o buscar un programa académico que sea de su interés, lo importante es la disciplina con la cual usted va a enfrentar su programa académico. Usted tiene que entender que lo que hemos hablado esta tarde, por ejemplo, acerca de la importancia económica, la importancia social, que no hemos tocado muy a fondo ese tema, de los programas del sector agropecuario, es que usted en donde esté desarrollando su programa tenga potencialidad de desarrollarse profesionalmente. Eso es un factor que usted debe considerarlo al momento de estudiar un programa académico. Usted puede desplazarse a otra ciudad y estudiarlo, pero eventualmente tendrá que regresar a su tierra a menos de que consiga una posibilidad laboral en el sitio donde lo esté estudiando. Entonces usted debería considerar dentro de sus posibilidades académicas si en el sitio en donde usted se encuentra se puede desarrollar profesionalmente. Creo que es un factor que se debe tener mucho más en cuenta. ¿Listo? Les quiero formular una última pregunta a nuestros panelistas. Y es una pregunta que no está en el FEST, una pregunta que elaboramos. Entonces,
Profe Guillermo, espero que pueda activar su micrófono. El contexto es el siguiente. Dado el historial de violencia que el país intenta superar, uno de los factores que con más urgencia requiere un relevo generacional es la producción agropecuaria. ¿Cree usted que el país y los estudiantes están listos para impulsar una transformación generacional de los productores agropecuarios profesionalizados y mejor preparados? No tiene el micrófono, profe. Yo te estoy enviando para que me actives micrófono, profe. Ya lo estoy enviando, pero si no te llega la No tiene opción. audio. O no tiene micrófono, porque no entiendo. No, micrófono no, tampoco. Ni audio ni micrófono. Profe Guillermo, es que yo te estoy enviando para abrirlo y su merced debe aceptar la de donde te dice que yo te estoy quitando el silencio. Igual tú tienes permisos de coanfitrión, debe de estar directamente abierto. Profe, en su monitor al lado izquierdo inferior debería desactivar el micrófono. Intenta nuevamente, profe, por favor. Intenta tú mismo en el micrófono nuevamente. Última vez. Ahorita está abierto para todos. Está abierto para todos. No fue posible. Quizás Profe Guillermo, pronto. realmente es una pena que tengamos estos problemas tecnológicos. Nos habría gustado muchísimo escuchar Aló, su aló. ¿Le aporte. copio ahí? Ya. Ahora sí lo escuchamos. Sí, Ahora sí ya, ¿Y perfecto. me copia? Perfectamente. Caramba. Es que su merced está viendo el micrófono desde otro dispositivo, ¿no? Donde se ve la cámara. Bueno, profe, le repito la pregunta. Aló. Ahí lo escuchamos bien. ¿Nos escucha? Aló. Aló. Sí te escuchamos perfecto, profe Guillermo. Sí, pero yo no No. los copio a ustedes, pero bueno. Perdónenme un minuto, a ver. Ahí, ¿me copian? Perfectamente, profe. ¿Nos escucha? ¿Me copian ahí? Lo escuchamos bien, profe. ¿Nos escucha usted a nosotros? No, Le al profe voy a al parecer se le escribir fue en la el chat, la pregunta. ¿Me copian ahí? ¿Sí? Sí, profe, lo escuchamos muy bien. Ya, Le perdónenme. acabo de escribir en el chat la pregunta. Ok, no. Vea, yo copié la pregunta. Ok, perfecto. Vea, dos cosas muy breves. En el caso de la Nacional de Colombia, en el caso de la Universidad Nacional de Colombia, los estudiantes pueden acceder a 3 sedes, Bogotá, Medellín y Palmira, donde hay carreras del agro. En Bogotá hay ingeniería agronómica, ingeniería agrícola, zootecnia y medicina veterinaria. Bogotá. Palmira tiene ingeniería agronómica, ingeniería agrícola e ingeniería agroindustrial. Y en Medellín tenemos ingeniería agronómica, ingeniería agrícola, zootecnia e ingeniería forestal. La única ingeniería forestal de la Universidad Nacional de Colombia es en Medellín, una carrera muy antigua que hace poco cumplió 70 años. Bueno, si usted me recuerda brevemente la segunda pregunta, que la perdí aquí por tanta congestión. Profe, dado el historial de violencia que se tiene en el país Ya. y que intentamos dejar atrás, uno de los factores que con más urgencia se tiene es el relevo generacional en la producción agropecuaria. ¿Cree usted que el país está listo para impulsar la transformación generacional de los productores agropecuarios profesionalizados y mejor preparados? Ya. Ese es quizás uno de los retos más grandes que tenga Colombia. Recordemos que los acuerdos de paz de La Habana, que dieron lugar a la desmovilización de un grupo guerrillero, el primer capítulo es el campo, porque del campo depende o va a depender el futuro de Colombia desde muchos puntos de vista. Entonces, claro, venimos de una situación de actores de violencia en el campo colombiano que ha sido inclusive
una causa del atraso, del subdesarrollo del agro colombiano. Pero nosotros tenemos que confiar es en el futuro y los jóvenes tienen que mirar es para adelante. Colombia cada vez más va a ser un país en esos términos más organizados, en un clima de paz, y entonces esos factores de violencia que han sido históricos tendrán que irse superando de manera paulatina. De manera que aquí es un llamado a confiar en el futuro, a asumir retos y a ver que con la fuerza, la inteligencia y la capacidad de los jóvenes colombianos podremos sacar adelante un agro de mucho provecho para toda la sociedad colombiana, para el desarrollo de este país y, ¿por qué no?, para impactar el mundo de muchas maneras. Profe Guillermo, le agradezco mucho su respuesta. Lamentablemente me escriben por el interno que tenemos espacio apenas de 1 minuto. Entonces, yo quiero aprovechar ese minuto para agradecerle al profesor John Cristian Fernández, una gran persona que lidera la Universidad de La Salle en su programa de Ingeniería Agronómica aquí en Yopal. Quiero agradecerle también a Laura Victoria Anzoátegui por su gran esfuerzo también de participar en su universidad Unisangil con el programa de Ingeniería Agrícola. Agradecerles a todos los que participan acá por participar en este foro y esperamos que los estudiantes asistentes hayan tenido de pronto una visión un poco más amplia de la posibilidad enorme que existe de vincularse con los programas agropecuarios en las diferentes universidades del país. Desde la Universidad UNAD, que también la contamos aquí en Yopal y que tenemos nuestras sedes a nivel nacional, también es un gusto para nosotros participar en estos eventos y esperamos que nuestros estudiantes y los estudiantes que vayan a ingresar a las universidades hagan parte del sector agropecuario para poder traer mayor progreso y desarrollo para el país. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por esta tarde. Muchas gracias. Es un gusto conocerlos a todos y nos despedimos entonces con Unifest. Perdóname, David, muchas gracias. Dale. Para los panelistas, los invito a que por el chat envíen los datos de dónde los estudiantes pueden comunicarse si quieren tener más información de la carrera en la universidad, no sé, su correo o el correo de las personas con las que se comunican. Es importante escribirlo por el chat, no olviden cambiar la opción para todos, para que los estudiantes se queden con este correo, o si manejan algún número telefónico también para pedir información de la carrera. Muchas gracias a todos por asistir. Les voy a enviar una pequeña encuesta a los estudiantes participantes para que por favor respondan una pregunta. Es importante, profe John, que les recuerdes de qué universidad nos acompañas. Creo que eres de La Salle, sede Yopal. Excelente. Yopal, Entonces, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. perfecto. Lo pueden escribir por el chat sus datos, con eso los estudiantes tienen cómo comunicarse con ustedes si quieren más información de estas carreras. Por favor, les agradezco mucho a los estudiantes participantes que respondan la encuesta, solamente una preguntita sobre este foro de ciencias agropecuarias. Muchas gracias, igual para el profe David que nos acompañó en esta moderación. Excelente. Gracias, profe Cristian, y gracias, profe Laura y profe Guillermo. Son ustedes muy amables. Esperemos a que los estudiantes pues copien esos números de contacto y correos. Hasta luego y gracias por estar en Unifest. Hasta luego. Gracias, profe David, por la moderación. Un saludo a todos. Un gusto trabajar con ustedes. Cordial saludo para todos. Muchas gracias y buena tarde. Mucho gusto. Igualmente. Bueno, profe Guillermo, hasta luego.